Muy buenos días, amigos asistentes al segundo Simposio Internacional de Gestión Deportiva. Agradezco al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, al profesor Guillermo León Zapata por esta oportunidad de compartir este espacio. Lastimosamente, agenda de último momento, pues con un viaje que tengo a la ciudad de Juárez, a México, a una asesoría directa al gobierno, pues me impiden estar presente en este evento. El motivo de esta reflexión, el cual he denominado las políticas públicas deportivas en un contexto del desarrollo local, tiene su origen más que en mi experiencia como docente, en la oportunidad que he tenido de participar en cargos públicos. Nosotros como de alguna manera docentes que hemos incursionado en el tema de la gestión deportiva, hablo de Rodrigo, de Guillermo, de otra cantidad de docentes del país, tuvimos que darnos a la tarea de acudir en un momento determinado de nuestro proceso de formación a todo el bagaje de la visión machiнаmentista de la administración, para transpolarlo a un contexto de lo que ha sido el escenario de lo público. El escenario de lo público ha carecido de un discurso propio para la gestión, en este sector en particular. Cada vez que hemos acudido a la conformación de un plan de desarrollo, a la conformación de diferentes ejercicios de planeación en el sector deportivo en Colombia, hemos tenido que echar mano, sin duda, de los elementos que ha provisto la Administración General. Esta reflexión, entonces, tiene una bitácora de navegación, la cual se trata o trataré de desarrollar desde lo que es la concepción de los sistemas deportivos, el contexto de Colombia como un país de contrastes, lo público y lo privado en el Sistema Nacional del Deporte, una aproximación a un modelo deportivo municipal con un enfoque de desarrollo local y trataré de culminar con una propuesta de la confección de políticas públicas sectoriales. En esa medida, pues, hay varias hipótesis que quisiera presentar. La primera es que el desarrollo deportivo local no es como tal un asunto de mera planificación, es un asunto de la articulación entre los actores del Sistema Nacional del Deporte. Y con esto quiero decir de que nosotros de alguna manera hemos pensado y hemos sido de pronto un poco chauvinistas en el sector, de pretender de que el sector lo vamos a desarrollar solamente con información propia desde la educación física, el deporte y la recreación. Y en la gestión pública particularmente hay una singularidad de actores que intervienen para poder hacer sinergias y poder desarrollar un sistema. La administración pública ha venido retomando elementos de la gerencia privada, fortaleciendo procesos de endo y exoprivatización. Ahorita más tarde hablaremos un poco de qué son estos dos fenómenos. Las políticas sectoriales en Colombia se han enfatizado en políticas de gobierno. O sea, una cosa son las políticas de Estado, las políticas de gobierno, las políticas públicas. Cada una de esas, si bien son rutas válidas, vamos a ver más adelante que no necesariamente una política de gobierno es la vía más idónea para la construcción de una política pública. Y las políticas públicas deben también apostar a un tema del desarrollo local. Esta concepción del desarrollo local me apalancaré un poco en lo que tiene definido la CEPAL desde un modelo económico, cómo podemos construir el desarrollo de un sector, pero a partir del desarrollo económico de una localidad. Quisiera iniciar recordando lo que es nuestro mandato constitucional. En ese artículo 52 de la Constitución, pues se reconoce el deporte como un derecho. Y siendo un derecho, el derecho es de todos los ciudadanos y es desde la gestación hasta los adultos mayores, asunto que también fue refrendado por el acto legislativo 002, donde en un momento determinado se reconoce al deporte como gasto público social. Y esta connotación de gasto público social, pues además eleva al deporte a una categoría similar a la de salud y educación, y de alguna manera posibilita garantizar los recursos de un sector. Quisiera iniciar la discusión planteando lo que es la concepción de un sistema deportivo, ¿cierto?
Hay un autor que se llama Joseph McGeer que plantea que la estructura o un sistema deportivo de un país es el reflejo de su cultura. O sea, si nosotros vamos a ver los países más desarrollados, y ahorita hablaremos un poco del desarrollo, son justamente estos los que tienen también a su vez un sistema deportivo bien elevado. O sea, es una consecuencia del desarrollo, es justamente el sistema deportivo de un país. Un factor determinante de la diferenciación cultural de los sistemas deportivos lo constituye la interrelación entre los diversos componentes de un sistema con sus prácticas y si esta relación es de sometimiento e interdependencia. Con esto estamos diciendo también de que el desarrollo de un sistema deportivo también tiene una estrecha, una directa relación con el modelo de democracia que tenga un Estado. Estas son pues hipótesis con las que vamos a empezar a desarrollar. Bruno Rossi en los años 70 fue el primero en hablar de lo que era un sistema deportivo y lo definía como un conjunto de todos los practicantes. O sea, estamos hablando en el sistema deportivo colombiano de todos, desde la gestación hasta el adulto mayor, de sus preferencias deportivas. O sea, es definir cuáles son las necesidades que tiene una población para yo poder construir un sistema. Y aquí cae ya una primera hipótesis: conocemos nosotros cuáles son las preferencias deportivas de los colombianos en este momento para nosotros entrar a diseñar un sistema deportivo que garantice que esas necesidades de los ciudadanos están siendo satisfechas y de todos los servicios deportivos en un territorio determinado. O sea, hablar de un sistema, no podemos generalizar de que el sistema va a ser válido para lo que hagamos nosotros en la Amazonía con unas características socioculturales, que lo que vamos a hacer en La Guajira o en Chocó, o lo que vamos a hacer en una ciudad capital como Medellín o Bogotá. O sea, los temas de idiosincrasia, los temas culturales tienen un peso relevante en la construcción de un sistema deportivo local. Aquí surgiría entonces una pregunta, y es: ¿nuestro sistema deportivo regional, local, nacional puede dar cuenta hoy de su relación oferta-demanda? O sea, una cosa es lo que oferta el Estado y otra cosa es lo que están demandando los ciudadanos. Y aquí ya hay un primer gran vacío. Collins en 1995 define también 5 elementos que son necesarios para el desarrollo de un sistema deportivo. Y él dice: lo primero es que tenemos que tener un ordenamiento jurídico. ¿Esto es qué? Un conjunto de normas que articulen la dinámica de un sector. O sea, tenemos hoy una ley del deporte con grandes vacíos, también que han perdido vigencia también en el tiempo. O sea, la ley que tenemos, la ley 181 de 1995, han pasado ya casi 20 años con esta propuesta, que hoy no se torna vigente a la realidad social y cultural y económica de este país. Tener una estructura deportiva, o sea, la estructura está conformada tanto por el sector público y por el sector privado. Entonces, lo que tendríamos que mirar aquí, a pesar de que existe un sistema federativo, un sistema de lo público también, ¿cuál es la sinergia, cuál es el fortalecimiento y cuál es la forma en que se están articulando estos dos subsistemas? Esos dos subsistemas tienen a su vez unos propósitos diferentes. Si bien es cierto, las organizaciones deportivas colombianas en el sistema federativo son instituciones sin ánimo de lucro, también lo son, es que son de derecho privado. Y por ende, en la ley misma 181 define el sistema público a través de los organismos rectores del deporte en cada uno de los entes territoriales: Coldeporte Nacional, los institutos departamentales de deporte y los institutos municipales como instituciones rectoras del deporte de lo público. Otro elemento para desarrollar un sistema es la infraestructura deportiva. La pregunta que nos tendríamos que hacer hoy aquí en Colombia es, conociendo que hoy hay más de 45 federaciones en el país, de que las demandas de los ciudadanos son totalmente distintas a lo que teníamos hace 20 años, porque los medios de comunicación han ayudado a que hayan unas nuevas prácticas, esa infraestructura deportiva está dando respuesta a las necesidades de las prácticas de los ciudadanos en cada una de las localidades. Los recursos económicos, o sea, no se puede desarrollar un sistema con solamente ejercicios de planeación.
la planeación sin recursos no deja de ser otra cosa que un lechado de buenas intenciones. Y en esa justa medida, pues necesitamos recursos y articulación de recursos de los actores del sistema. Y por otro lado está el tema de los recursos humanos. Necesariamente se tiene que desarrollar un sistema deportivo con el apoyo de un recurso humano cualificado. Cabría otra pregunta entonces. El recurso que tenemos para la prestación de los servicios deportivos, recreativos, de ocio, de tiempo libre, de actividad física y salud en nuestro país, son personas con la idoneidad para entregarles nosotros a nuestros hijos. Ese sistema deportivo colombiano ha definido por su parte una estructura de lo público y una estructura de lo privado. Cada una de ellas, cada una de estas instituciones tienen unas funciones de competencia de ley, que en ocasiones, por la debilidad en el sistema, pues se trastocan. Todavía hay una financiación muy grande del aparato de lo público a lo privado, en la medida en que lo privado no tiene la capacidad realmente de movilizar un mercado. Y aquí hay una gran falencia, puesto que la relación entre ambos actores del sistema es permitir el acceso en condiciones de equidad, en condiciones de igualdad de oportunidades a cada uno de los actores del sistema, a cada uno de los participantes del sistema. Hoy en Colombia, que vamos a ver enseguida unas características de nuestro país, tenemos grandes deficiencias por el tema de pobreza y por el tema de inequidades sociales. En el Plan Decenal de Desarrollo se definió un gran problema que tendríamos que preguntar si a la luz del sistema estamos resolviéndolo o nuestras instituciones y nosotros como profesionales estamos posibilitando la solución de este problema, que es la deficiencia del Sistema Nacional del Deporte en Colombia para garantizar el acceso de las personas al conocimiento, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. O sea, de entrada, el mismo plan está reconociendo que su gran debilidad es justamente el funcionamiento del Sistema Nacional del Deporte. Yo quisiera que nos concentráramos un poco en esta imagen. Si la puedes acercar, por favor. Esta imagen es una imagen del planeta tomada desde un satélite en la noche. Y ahí, como podemos ver, son las ciudades iluminadas en el mundo. Y son justamente aquellas donde hay más luz. Podemos ver aquí en el caso de Río, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Canadá, una franjita, en la parte de arriba de Toronto, de Ottawa, en la parte de Europa, Sudáfrica, la India, ¿cierto? O sea, ¿cómo son en la parte de arriba de los países escandinavos, Finlandia, Suecia, Inglaterra, Gran Bretaña? Son justamente esos países los que tienen la posibilidad energética, los de más desarrollo. ¿Y por qué tocó un tema de energía o un tema de eso? Porque es justamente el desarrollo está apuntando no solamente desde el deporte, sino que hay un conjunto de variables que vamos a ver más adelante que se trastocan para facilitar el desarrollo de un sector. Si observamos ese mismo mapa en lo que son las dos Coreas, vamos a ver el sur de Corea, ¿sí? Corea del Sur, perdón, y Corea del Norte. Corea del Sur totalmente iluminada, es un país de gran desarrollo tecnológico y con gran potencial, a diferencia de Corea del Norte, que es un país comunista que tiene las luces apagadas de noche. O sea, el nivel de productividad de ese país es realmente ínfimo. Entonces aquí cabría una pregunta. ¿Influye la geografía, la política, la cultura en el desarrollo de una localidad o de un sector? Pues por supuesto, ¿cierto? Vamos a tratar de refinar esa tesis. Otro asunto que quiero tocar aquí, que no tiene que ver nada con el tema del deporte, es el nivel del ingreso per cápita en el mundo. O sea, Colombia es el nivel azul y nos dice que está en el nivel promedio, superior de los países en ingreso per cápita en el mundo. Y aquí tendríamos que entrar a considerar también una definición de pobreza versus el desarrollo. Pobreza la define el PNUD como no tener las posibilidades para tener una vida larga y saludable, no tener educación, disfrutar de un nivel, no tener las condiciones, para
disfrutar de un nivel de vida decente, no tener libertad política es un factor de pobreza, no tener respeto a los derechos humanos, no tener seguridad personal, no tener acceso al trabajo productivo y bien remunerado, participación y no tener participación en la vida comunitaria. O sea, hablamos aquí un poco también que la pobreza trastoca el tema de la democracia y cómo estamos manejando nosotros la democracia en la construcción de una política pública para el deporte en nuestro país. Colombia es un país de contrastes y con esto quiero significar de que el tema del deporte no es solamente un asunto endógeno que vamos a resolver los educadores físicos. Si nosotros no hacemos una lectura macroeconómica de lo que pasa en nuestras localidades, una lectura social, una lectura política, difícilmente podemos entrar a diseñar políticas públicas. Colombia entonces es un país de contrastes, lo decía ahorita, se concibe como uno de los países con el ingreso per cápita en un nivel medio superior en el mundo. Pero contrastado con eso, también tenemos la realidad de pobreza en Colombia en particular. O sea, nosotros tenemos el 32.7% de la población en Colombia en situación de pobreza y tenemos un 23% de la población en situación, perdón, un 10.5% de la población en situación de miseria. Estamos hablando de que hay un casi 50% de la población que tiene dificultades en acceder a recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Si no existe una política pública para nuestro sector, difícilmente alguien que no tenga las posibilidades de comer va a poder acceder a un servicio deportivo de forma gratuita por parte del Estado. En esa medida, si nosotros miramos, si desglosamos estas cifras, miramos la cifra de pobreza en Chocó, 64% de la población en situación de pobreza y el 34.3% en situación de miseria. Y ahorita vamos a definir qué es pobreza y qué es miseria, pues entonces aquí ya tenemos una falencia para la construcción de política pública. La pobreza es un indicador que nosotros poco hemos incluido en la construcción de valga la redundancia, de indicadores para nuestro sector. Hay muchas formas en que en el mundo se ha venido midiendo la pobreza y algunos de ellos se aplican a nosotros, otros no. Esta gráfica es una gráfica simpática que nos dice, bueno, ¿y dónde están los pobres? O sea, nosotros en ocasiones no vemos la situación de miseria que hay en nuestras localidades y difícilmente, si no concebimos esto, pues difícilmente vamos a diseñar una política pública. Esto no es un tema de hoy, esto es un tema que viene trabajándose desde 1901. Rowntree estableció el método de las líneas de pobreza a partir de la calidad de la medición del estándar de vida. Y él decía, vea, se definen como pobres aquellos hogares que no logran un ingreso mínimo para satisfacer la canasta de bienes y servicios. Y estamos hablando de bienes y servicios. El deporte es un servicio de consumo de cualquier ciudadano hoy en día. Pero además dice, tiene que esa canasta básica es de alguna manera en este método determinada por cada uno de los países. No podemos hablar de que tengamos la misma canasta básica en Medellín que en Suiza, ¿cierto? En una ciudad de Suiza, en Lausana, la ciudad olímpica, ¿no? El estándar de vida es otra, esa canasta mínima de bienes y servicios lo establece la economía de cada país. Aquí entonces tendríamos esa cifra, perdón, ahorita di una cifra errada, dije el 10.6% en situación de miseria, es el 23% en situación de miseria. Si el 32% de la población está en situación de pobreza y el 23% de la situación en miseria, el 55% de la población no puede acceder a bienes y servicios de ocio porque no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Hay otro índice de medición de la pobreza que son las líneas de pobreza, ¿cierto? ¿Cuáles son los hogares pobres? O sea, son aquellos que no tienen ingresos suficientes para cubrir las necesidades de vivienda, de educación, de servicios públicos, de ropa, alimentos, mientras hogares indigentes o en situación de extrema pobreza son aquellos que ni siquiera tienen con qué comer. La CEPAL en los años 80 definió también una metodología para medir la pobreza
Esto aplica particularmente en los países de América Latina, la CEPAL como aquella organización que planifica todo el tema económico y social de América Latina. Las viviendas con características físicas adecuadas, los hogares sin acceso a agua, el hacinamiento, el alto nivel de dependencia económica y niños que no asisten a la escuela, son 5 variables que estamos hablando, o sea, agua potable, hacinamiento, o sea, condiciones de vivienda donde podamos estar cómodamente en un hogar, el nivel de dependencia económica, más de 3 personas que puedan ser dependientes de una persona ocupada, o un jefe de hogar con 2 años o menos de educación primaria, niños de 6 a 12 años de edad que no asistan a la escuela. ¿Cuántos casos de estos conocemos nosotros en nuestra ciudad? Correcto. La pobreza total es otro indicador que habla de los ingresos que son inferiores al valor de una canasta básica de servicios. O sea, en este indicador se miden las personas que sobreviven en el mundo con menos de $4 al día, ¿cierto? En el caso de Colombia, nosotros estamos mucho más pobres que Chile, que Brasil, que Argentina, que Ecuador, que México, que Panamá, que Paraguay, que Perú, que Uruguay y paradójicamente que Venezuela, según este indicador. Hay otros factores, otros indicadores como el índice de pobreza multidimensional que miden las condiciones educativas, las condiciones de la niñez y de la juventud, del trabajo, de la salud, del acceso a servicios públicos domiciliarios, que se convierte en un factor también para que nosotros dimensionemos lo que es la construcción de una política pública. Este es como el agrupamiento, pues quedan allí en las memorias, no me voy a detener en esto, de esas 2 vertientes que hay para medir el desarrollo, las de bienestar y las de líneas de pobreza. También Naciones Unidas estableció unos objetivos del milenio, de la cual nosotros nos hemos vanagloriado en algún momento determinado para hablar en nuestros trabajos de educación física, de recreación y deporte, de cómo contribuimos nosotros al desarrollo de estos objetivos del milenio. Nosotros realmente como sector deporte le estamos apostando a la actividad económica, al desempleo, a los ingresos, a la vivienda, al agua, al saneamiento básico, a la electricidad, al combustible, a la mortalidad, a la fecundidad, a la salud y a la educación desde el sector donde estamos. O sea, las políticas públicas, si nosotros tomáramos este referente, tendrían que estar apostándole desde el sector deporte a este tema también. Otros indicadores, como el índice de desarrollo humano, pues miden particularmente 3 factores: la esperanza de vida, la longevidad de una población, o sea, el ingreso bruto per cápita y lo que es el nivel de escolaridad de una población. O sea, el deporte le apuesta a los índices de desarrollo humano. Otros autores como Max Neff trazan una matriz de necesidades donde no es solamente el modelo económico y con índices de econometría para hacer la medición de la pobreza, sino un factor para Max Neff, como el ocio, es un factor determinante para medir el desarrollo de una población. Aquí entraríamos a otro teórico que todos bien conocemos, el premio Nobel de Economía, Amartya Sen, donde mide o utiliza para medir el desarrollo no solamente la condición económica, sino el desarrollo personal, material, el social, la política, el desarrollo cultural de las personas, la libertad para entrar a medir lo que es el desarrollo de una población. Esos indicadores los estamos incluyendo nosotros en las construcciones de políticas públicas. Y aquí aparece una gran confrontación. ¿Qué es lo público y qué es lo privado? ¿Y cuál es el deber del Estado en la oferta de los servicios públicos deportivos en contraposición a lo que es lo privado? Lo público es lo que atañe a la utilidad, a la condición del Estado como tal, pero lo privado es lo que atañe a la utilidad del individuo. Entonces tenemos organizaciones sin ánimo de lucro, pero son de derecho privado, no dejan de ser
para el usufructo y el crecimiento de una organización en particular. Pero es función del Estado velar por las garantías de derechos de cada una de las personas que lo conforman. En esa medida podríamos hacer unas diferencias, no me voy a detener en este tema, pero sí en la génesis de la concepción de lo público y lo privado desde los griegos aparece, ¿cierto? Lo público venía del griego públicos, que determinaba del uso del pueblo, ¿sí? Y lo privado, privado de, o sea, sin posibilidades de. Esa era la concepción que tenían los griegos del concepto de lo privado. O sea, hoy en lo privado son muchas las personas en nuestro país que efectivamente están privadas del ejercicio de un bien público como es el deporte en este momento. Aquí es importante, entonces vamos a entrar en materia de lo que es la propuesta de desarrollo. Voy bien con el tiempo, sí. Este es el presupuesto de Coldeporte Nacional, la fuente es el Ministerio de Hacienda 2014. Para deporte y recreación, para funcionamiento tenemos 25.000 millones de pesos en Coldeportes, 247.000 en inversión para un total de 272.000 millones de pesos, el 0.2% del presupuesto de la nación. O sea, no llegamos a un 1% si comparamos lo que significa el deporte, 0.02% comparado con la defensa y la policía, o sea, con el tema de guerra, ¿cierto? Que es el 17%, pues nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones allí. Con esto quiero decir de que Colombia tiene hoy 1.101 municipios, ¿cierto? Y esos 1.101 municipios están categorizados según el Ministerio de Hacienda también para la distribución de los recursos. Hay una categorización de acuerdo a la resolución 705 del 30 de noviembre del 2013 para la vigencia 2014. Estas son las cifras que tenemos. Tenemos de categoría municipal 1, o sea, estas son las grandes ciudades, solamente tenemos 22 municipios, ¿cierto? Pero, perdón, las categorías grandes son las ciudades grandes son las de categoría especial, que son 7. Estamos hablando de Medellín, de Bogotá, de Cartagena, de Barranquilla, de Cúcuta, de Pereira, de Cali, ¿cierto? De las grandes ciudades, de los distritos capitales. Categoría 1, 22 municipios, pero eso no es la cifra importante. La cifra importante es que nosotros tenemos 975 municipios, o sea, el 88.6% de los municipios en Colombia son de categoría 6. O sea, cuya distribución del presupuesto a través del Sistema General de Participación en lo que le llega a un municipio de estos es ínfimo, ¿cierto? Hablar de Medellín, voy a poner un ejemplo particular. En algún momento, cuando yo estaba como director del INDER, a mí se me hizo una crítica por parte de la alcaldía de por qué no había dado una noticia de forma rimbombante de por qué Medellín, de que Medellín había quedado como campeona de los Juegos Departamentales. Es que si Medellín no queda campeón de los Juegos Departamentales sería un sinvergüenza. Porque es que Medellín, por lo menos durante el periodo que yo estuve en el 2011, tenía 123.000 millones de pesos de presupuesto. Comparado con Granada, Antioquia, que tiene 88, 90 millones de pesos, ¿cierto? O Vigía del Fuerte, que puede tener 70, 80 millones de pesos. O sea, si Medellín no gana unos Juegos Departamentales, seríamos unos sinvergüenzas. Medellín reserva los hoteles, lleva entrenadores, lleva médicos, lleva psicólogos, trabajadores sociales, para acompañar todo un proceso de esto. Entonces, bajo este esquema, nosotros podemos hablar de un desarrollo deportivo en los pequeños municipios del país. Sería imposible si nosotros no tomamos otras rutas alternas a las tradicionales que hemos venido pensando. Esto será imposible de trabajar. Y yo aquí dejo aquí en las memorias, esto no lo van a ver de forma clara, pero quedará allí en las memorias, y es esa metodología que ha propuesto la CEPAL en términos del desarrollo local,
ellos hablan de ocho grandes factores para uno identificar. O sea, si nosotros hacemos una transpolación de esto a la luz de los retos que tenemos nosotros en el plan decenal del deporte, ahí tenemos dos retos grandes, y es en el objetivo estratégico 6, certificar a los municipios para la asignación de los recursos del sector. Es que la asignación de los recursos es por el grado de certificación y de cumplimiento de metas estatales que tenga cada uno de esos municipios. Entonces nos está diciendo que para poderlo certificar, lo primero que tiene que tener es la atención de una política sectorial. O sea, si usted no tiene, señor municipio, hoy una política sectorial definida, no le van a dar recursos por parte del Estado. Segundo, en el objetivo estratégico 7 tenemos un inventario, tenemos que construir para cada uno de los municipios el inventario de servicios deportivos y recreativos para poder confrontar el tema de oferta y demanda. Y esto no lo tenemos aquí, ni lo tienen las grandes ciudades, ni lo tienen los municipios, y sin embargo sigue siendo un indicador, tanto para el plan decenal como para el plan departamental y como para los planes municipales. Pero esa tarea no se está haciendo. ¿Correcto? Dar tránsito a la formulación de una política pública, pero la política pública no puede ser, como lo vamos a ver, o quizás como lo hemos venido viendo, no puede ser un direccionamiento y una construcción desde arriba hacia abajo si no se consideran las necesidades de hacia abajo hacia arriba. Bajo esta perspectiva, decíamos entonces que la CEPAL ha propuesto 8 indicadores que son importantes y que en este modelo que yo vengo a proponer aquí, pues se recogen de alguna manera también, y es la movilización y participación de actores locales. O sea, yo no puedo construir una política pública si yo no movilizo los actores de una localidad determinada. El fomento de las empresas locales, en nuestro caso sería el tema de los clubes, el tema de las organizaciones que están coayudando al desarrollo del sistema. La existencia de equipos de gobierno local. La cooperación pública-privada, o sea, ya hay una legislación que favorece todas las alianzas público-privadas desde el punto de vista del manejo económico de una localidad. La elaboración de una estrategia territorial del desarrollo. Aquí cabría la pregunta a cada uno de los municipios: nosotros ¿para qué somos buenos? ¿Y qué es realmente a donde estamos apostando? A los altos logros, al tema de fomento, una combinación entre ambas, pero esto es una decisión política que tienen que tomar las localidades. La actitud proactiva del liderazgo local. ¿Qué tantos líderes deportivos tenemos cuando no somos capaces de soltar el poder en determinadas ocasiones? O sea, no hay rotación de ese liderazgo de las organizaciones. Coordinación de programas y capacitación de los recursos e instrumentos de fomentos humanos. O sea, ¿dónde están los sistemas de formación del deporte en Colombia? Hay experiencias exitosas como la que tienen Deportes a través de un sistema de capacitación departamental, pero esto no sucede en todas las latitudes del país. O sea, yo no quisiera hablar solamente por Antioquia, sino mirar las realidades de La Hormiga en Putumayo, de Uribia en La Guajira, ¿cierto? De cada uno de los extremos de Colombia donde todas estas posibilidades realmente no llegan. La creación de una institucionalidad para el desarrollo económico local, ¿cierto? ¿Cuál es el fortalecimiento de esa institucionalidad que nosotros tenemos para el sector? Donde hoy en nuestro país, para ser gerente de un club, para ser gerente de una liga, lo único que exigimos es tener 40 horas de formación en administración deportiva, que en ocasiones se traduce a que algunos colegas en el país simplemente vayan y dicten un curso sobre organización de eventos y en esto para la capacitación. Aquí me atrevo entonces a proponer una definición de desarrollo deportivo local, ¿cierto? Es una estrategia planificada por parte del Estado. O sea, si no hay un direccionamiento del Estado para que esta estrategia funcione, al igual que un ejercicio de planeación estratégica, este modelo no funciona. Donde se conjugan actores públicos y privados, o sea, aparece el otro elemento de los actores, que buscan el potenciamiento de las capacidades internas de una localidad. No es lo mismo pensar en el desarrollo deportivo local en un municipio como Chigorodó en Urabá a pensar en el desarrollo deportivo en Guarne, donde la climatología, donde la cultura, donde las necesidades y las vocaciones deportivas de cada una de estas localidades son totalmente distintas. Infraestructura, capacidades internas. O sea, ¿cuál es la infraestructura especializada adecuada que tenemos?
Hasta hace unos años, en Indeportes Antioquia, había un recetario para construcción de canchas polideportivas, para construcción de canchas de fútbol, para piscinas, y esto no es que fuese malo, sino que es que no podemos estandarizar los temas de las construcciones, sino que esto lo tenemos que adecuar a la luz de las necesidades de cada una de las poblaciones. Si yo conozco cuál es la vocación deportiva, cuáles son las preferencias deportivas de una localidad, cruzo esa información con la información que está prevista en el plan de ordenamiento territorial, seguramente esto me va a dar como resultado el diseño de nuevos equipamientos deportivos a la luz de las necesidades de esa población. Formación del recurso humano que dirige programas, capacidad de gestión de los dirigentes, fortalecimiento organizacional, identificación y potenciamiento de líderes del sector y apropiación de recursos específicos como parte del Estado, tanto como capacidades externas como la movilización y la participación ciudadana. O sea, a nosotros como Estado nos da miedo fomentar el tema de la democracia, nos da miedo fomentar el tema de las capacidades de los actores, porque en ocasiones nos van a cuestionar. Y creo que en ese error hemos caído muchos, pero tenemos que aprender y salir de eso y realmente fomentar de alguna manera este ejercicio democrático en el sector. Estímulo al asociacionismo deportivo, o sea, a la estructura de clubes en nuestro país, la concurrencia de recursos, sistemas de información y comunicación interconectados, que le permitan a la población, o sea, todo esto va en función de la población de una localidad, mejorar los accesos a los servicios deportivos de calidad y el reconocimiento del territorio en un contexto de región. Y aquí podríamos hablar entonces de unos actores y unos recursos importantes para el desarrollo deportivo local. Esto es un equipo ganador, esto es una adaptación del modelo de Francisco Alburquerque que yo hago para tratar de concatenar con lo que es el tema del sistema deportivo. Entonces aparece un equipo de jugadores, pero al otro lado, que no están pintados, quizás nos vamos a encontrar con jugadores similares que estén oponiendo resistencia, porque esto es un juego de actores y es un juego donde hay asuntos positivos y negativos, y en el ejercicio de planificación lo que tendríamos que hacer era velar justamente por este tipo de elementos. Entonces aparece un primer actor para garantizar el desarrollo deportivo local, y es el enfoque de desarrollo territorial desde la gente y para la gente. Hemos sido dados históricamente a importar modelos que culturalmente no se hacen efectivos en nuestra localidad. No creemos en nuestra gente, no creemos en nuestros entrenadores. Tenemos que importar modelos que en nuestras localidades no están funcionando. O sea, el primer actor, que es la defensa del sistema, es construir una estrategia con la gente y para la gente. En la defensa tenemos el capital social de los actores. ¿Qué es el capital social de los actores? Las organizaciones. Si nosotros no contamos a la hora de construir una política pública con los actores sociales del sistema, no funciona, porque es como cuando nos invitan a un paseo. Y si yo no sé cuál es la ruta del paseo, y me dicen que me van a llevar una amiga, pero no supieron cuál era el gusto y me llevaron la fea, yo no voy a bailar. Y eso mismo sucede en este tipo de juego de actores. Lo otro, los servicios deportivos privados. Yo no puedo diseñar un sistema deportivo que, como ya lo hemos dicho, tiene que compaginarse con las voluntades de lo público y lo privado. Verbi gracia la absurda discusión que se generó aquí algunos años por parte del sistema deportivo estatal versus las ligas. O sea, todo lo que hacían los privados era malo y lo único verdadero y positivo era lo que hacía el INDER. Eso es una falsedad. O sea, tiene que hacerse una articulación entre los actores del sistema. Una red de clubes, de empresas, de cajas de compensación, que no suceda lo que nos sucedió, y quizás algunos colegas que estén aquí hoy asistiendo pudieron participar de esas eventualidades. En algún momento, cuando construíamos el plan departamental de recreación,
a través del COMURE, que era el comité, del CODERE, que era el Comité Departamental de Recreación. Estábamos un juego de actores, la academia, la empresa privada, las cajas de compensación, y al final de construir una propuesta donde casi que el principio era el todos ponen, pues algunos de los actores lo que llevaron fue un portafolio de servicios para decir yo vendo, y esto es un juego de actores donde todos tienen que poner y donde todos tienen que ganar. El desarrollo deportivo urbano y rural, o sea, no puede dársele tratamiento a lo urbano de un municipio con el mismo contexto de lo rural. Las problemáticas, las características psicosociales, las características, las oportunidades de desplazamiento, el tipo de infraestructura que tienen, tiene que de alguna manera generar una connotación diferente a la hora de planificar una política deportiva local. Y dejo aquí como el mediocampista el papel de la universidad. Y aquí estamos llamados todos los de la academia, docentes, investigadores, estudiantes, el sector público. O sea, nosotros, la academia sigue, y aquí hago el yo pecador, también porque nosotros hemos sido culpables y hemos generado también en momentos determinados distanciamientos con el sector público y privado. Pero la academia, hoy, todos nosotros tenemos que velar en primera instancia por garantizar esos estudios investigativos locales que permitan la detección de las necesidades de los municipios y poder generar a través de un sistema de información un resultado que le permita a los entes rectores tomar decisiones. Y más D más I, investigación más desarrollo más innovación. Es el papel de la universidad realmente. Pero ahí no juega solamente la universidad, es la articulación de universidad, empresa, Estado. La universidad sigue lejos de la realidad de muchos municipios, pero también de la realidad del Estado. Muchas veces las universidades tocan la puerta a los entes rectores para que se les apalanquen a través de recursos de investigación proyectos que están en la mente de los profesores, pero no en la realidad de las necesidades de los planes de desarrollo de un país. Entonces tenemos que poner en una balanza, sentarnos con los actores de lo público y lo privado para mirar cuál es el deseo de la universidad, cuál es el deseo del Estado para entrar a hacer la concurrencia de recursos. Tenemos como volantes de marca el equipo de planificación y gestión competente. Todavía tenemos en los entes deportivos municipales de nuestro país a don Chucho. Sí, a don Chucho, una persona muy querida en el municipio que fue el que le ayudó a pegar los afiches al alcalde. Pero no sabe qué está pasando con la realidad deportiva del país y no conoce del sector. Pues un consejo a todos los gerentes de los entes deportivos municipales que estén aquí es: asesórese. Si usted no sabe del sector, por lo menos tenga el mejor jefe de planeación a su lado, el mejor abogado y el mejor financiero que le cubran a ustedes la espalda en esos tres frentes. Lo tercero es la estrategia deportiva comparativa y competitiva, y es que el municipio se tiene que preguntar: nosotros para qué somos buenos, y desde ahí tomar un camino y hacerle la apuesta, bien sea al alto rendimiento, al fomento, al tema de la actividad física, porque no hay recursos para desarrollar un sistema que tiene desde el espíritu de la ley deporte formativo, deporte recreativo, deporte competitivo, deporte social comunitario, deporte profesional, deporte universitario, deporte para todos. O sea, 8 manifestaciones del deporte, más el ocio, más la educación física extraescolar, más la recreación, con más de 45 deportes en el país federados, más los no reconocidos hoy por el Comité Olímpico como deportes olímpicos, pero que sí son reconocidos bajo la estructura de los World Games, por ejemplo, más las nuevas tendencias deportivas. Estamos hablando de casi 81 deportes que hay hoy en la oferta deportiva colombiana. O sea, un municipio no puede entrar a hacer una oferta en esa magnitud. Tiene que definir cuáles son sus prioridades y la prioridad de su población. El desarrollo del empleo formal. Es absurdo que nuestros entes deportivos municipales, y no estoy hablando de Medellín, estoy hablando del contexto de todos los entes en el país, que sigamos ofertando contratos de 3 meses,
¿Cómo podremos desarrollar un sistema deportivo con contratos del personal de 3 meses? Es imposible. Es imposible. Con entrenadores que se están ganando en algunos municipios 250.000 pesos. Es imposible desarrollar un sistema. ¿Qué tipo de entrenador va a aceptar un contrato por 250.000 pesos? Y a ese entrenador de 250.000 pesos es al que usted le está entregando su hijo hoy. Y por supuesto está el goleador, que tiene que ser el Estado. El Estado es el que tiene que construir o facilitar, disponer de los recursos para la construcción de una política pública y poder favorecer esto. En estos 10 minutos que me quedan, yo quisiera abordar el concepto de política pública, ¿sí? Y vamos a hablar de que las políticas públicas es simplemente un mediador entre la articulación del Estado y el gobierno en un territorio con la perspectiva de un sector. O sea, no hay políticas públicas generales. La política pública se desarrolla para un sector en determinado. Política para salud, política para educación, política para deporte. Pero en un territorio determinado. O sea que no basta con hacer una política del orden nacional, tenemos que bajarla hasta los entes territoriales. Hay 2 grandes tendencias, 2 grandes corrientes que han posibilitado la construcción desde el punto de vista teórico de las políticas públicas, que es la corriente anglófona, o sea, dispuesta por los ingleses y los americanos, y la visión francófona. La visión anglófona lo que ha posibilitado es la construcción de políticas de gobierno, desde arriba hacia abajo. Pero lo que plantean los francófonos, la corriente francófona, es la construcción de políticas públicas de abajo hacia arriba. No me voy a detener en el marco teórico, esto quedará en las memorias. Hay varias teorías que le apuestan a una u otra corriente. Está la teoría de la elección racional, las decisiones se fundamentan bajo criterios económicos. Quienes intervienen en las políticas públicas son actores racionales. ¿Qué dice esa teoría? Quítese el corazón de la mano y tome decisiones bajo criterios de racionalidad y de racionalidad económica. Criterios de elección racional, donde dice que los problemas los definen son expertos. O sea, aquí no se involucran a los actores que realmente juegan en la política. Las políticas desde el pensamiento político dicen simplemente que la construcción de una política son decisiones políticas, siguen construyendo entonces desde arriba. La caja negra de la política pública, que se fundamenta en la teoría de los sistemas. Se reciben insumos o demandas y se transforman en productos o decisiones. O sea, esta es la que define de alguna manera que las políticas públicas son una respuesta del Estado a demandas sucesivas de la población en un sector en particular. El tema del elitismo político dice, no basta con tener un sistema democrático, son los grupos organizados, o sea, los de abajo, los que soportan realmente la conformación de una política pública. Si nosotros mirásemos esa pirámide, si estos actores que están aquí en la base se quitan, la pirámide se cae. El modelo secuencial de las políticas públicas propuesto por Jones, ¿cierto? Donde simplemente se dice que aquí se implica una negociación de necesidades, de poderes entre los actores que participan. Y en ese ciclo de las políticas entonces aparece un asunto casi que secuencial, que no es tan cíclico, y es identifique y defina el problema, formule las soluciones, formule una política, impleméntela y hágale el monitoreo. Es un asunto más técnico, más tecnócrata, por decirlo de alguna manera. Hay varios autores, no me voy a detener en ello, como Lowy, como Thomas, como Tuning, como Lauren, como Osak y O'Donnell, que plantean Kaufer, Downs, Muller, Jones y Salazar Vargas, entre otros, teóricos sobre el tema de políticas públicas que nosotros podamos adaptar a nuestros contextos. Hay muchos. ¿Cuál es la mejor teoría? O sea, tenemos que mirar y valorar cuál es el modelo de democracia que nosotros estamos buscando, a cuál estamos apostando, cuáles son los recursos que nosotros tenemos, cuál es la potenciación que tenemos nosotros con los actores del sistema, cuál es la articulación que nosotros tenemos con las instancias de gobierno para nosotros desarrollar este tema. Un maestro con el cual tuve la oportunidad de recibir clases en la maestría de gobierno, el profesor
Ramiro Vélez, a quien le doy toda mi consideración, mi respeto, no solamente por su conocimiento, sino por quien es. Ramiro, una persona ciega, pero con el conocimiento del mundo grandísimo, es filósofo con maestría en ciencia política, doctorado en ciencias sociales. Habla de una ruta de los planos de verificación de la política. En la teoría de Ramiro Vélez hay un asunto muy importante, y yo creo que esto es lo que nos ha faltado realmente en nuestro sector, y es la verificación de la agenda pública. ¿Qué es la agenda pública? O sea, nosotros podemos diseñar cualquier tipo de ruta para la construcción de una política pública, pero se quedan en el papel porque no tenemos una agenda construida con los actores para nosotros entrar de alguna manera a hacerle el seguimiento a dicha política. El modelo de mediación de la política en la discusión de los planes. O sea, no es lo mismo en un país en conflicto como en el nuestro entrar a construir una política pública, y por eso quizás sea más fácil para los anglos decir la política pública es esto, porque yo pongo las condiciones del Estado y yo satisfago los servicios desde el punto de vista estatal. Aquí no sucede eso. El modelo de mediatización, o sea, la forma en que comunicamos, los modelos de movilización de los actores y partidos, o sea, es el tema político, el modelo de anticipación a lo que va a ocurrir en los ejercicios de planeación, el modelo de la agenda internacional que esté subyugando de alguna manera el ejercicio de planificación local, el modelo de la agenda nacional, o sea, esto es lo que pasa con el plan de desarrollo nacional, el modelo de la acción corporativa, o sea, es el lobbying, o sea, cuál es el conjunto de relaciones que nosotros tenemos para tocar la puerta en un sistema político como el que tenemos, Indeportes, el INDER, Coldeporte Nacional, cómo tenemos, o sea, cuál es el conjunto de relaciones que nosotros tenemos para tocar la puerta y poder llegar allí, porque la política es un factor que funciona en esto. El modelo de una agencia judicial, o sea, cuál es el respaldo que nosotros tenemos desde el punto de vista jurídico, desde la concepción del deporte como un derecho. En este caso, o sea, todos los ciudadanos conocen que el ejercicio del deporte es un tema de derechos. El modelo de oferta pública, el seguimiento a las políticas preestablecidas. Bueno, esto es un tema que hace válido que nosotros pongamos en el escenario de lo público el problema público, y para ello tenemos que tener de alguna manera que ese problema que nosotros estamos determinando como público tenga una relevancia social. Si no tiene una relevancia social, no es un problema público y por tanto no es susceptible de ser llevado a una agenda. Debe ser de competencia de una autoridad presente o futura. Debe ser un problema susceptible de ser traducido en el lenguaje de política pública. O sea, este discurso que nosotros nos hemos apropiado hoy del deporte como derecho, hoy es susceptible de la agenda de los políticos. Lastimosamente a nosotros nos han utilizado al momento preelectoral para acudir desde el deporte al tema de las urnas. Pero en muchas localidades de nuestro país, este asunto después de las elecciones pasa a un segundo plano. Podríamos entonces culminar la presentación definiendo el concepto de política pública. Una elaboración propia, y la vamos a entender como una decisión pública, ¿cierto? Es un acto que el Estado hace, es una decisión del Estado, que tiene incidencia sobre el sector deporte, porque es en un sector en particular, y sobre un territorio determinado. Peque, Angostura, La Hormiga, Putumayo o Arauca, son 4 territorios distintos, ¿sí? Para que a través de los programas de gobierno, o sea, lo que hacen los entes deportivos municipales, se puedan cumplir los fines del Estado, Plan Nacional de Desarrollo, pudiendo ser evaluada a través del cumplimiento de una agenda pública. Culminando esta reflexión, entonces, yo simplemente quiero decir, si nosotros, como ciudadanos, no voy a hablar solamente como académicos, sino como ciudadanos, tuviésemos la oportunidad de conocer cuáles son nuestros derechos, y a través de nuestras organizaciones locales nos pudiésemos articular al Estado a través de las instancias de gobierno que nos representan, en este caso los entes deportivos municipales,
nuestro sector funcionaría de otra manera. Muchas gracias al Politécnico Jaime Isaza Cadavid por esta iniciativa, ya es su segunda versión, como un preámbulo también al Congreso Nacional que hace la Universidad Tecnológica de Pereira en el mes de marzo. Nuevamente los agradecimientos al profesor Guillermo León Zapata por este voto de confianza y a todos ustedes por participar en este evento, desearles unas mejores decisiones públicas. Muchas gracias.